Queridos hermanos y amigos, reciban ustedes un maravilloso abrazo de feliz sábado. Aquí está nuevamente el Ministerio de Palabra Viva, por la misericordia del Señor, a un sábado más, hermanos queridos, un sábado más para degustar del Señor, para disfrutar de la hermandad. Ayer les decíamos a ustedes, en el salpicón de ayer les contábamos que la lección de ahora estaba muy buena también, que estaríamos otra semanita más con los salmos. Así que, hermanos, seguiremos avanzando. Y te digo, Betico, si Señor. quisiésemos seguir sacando lecciones proféticas, fundamentos de la profecía de los salmos, pudiéramos terminar el trimestre hablando de los salmos y habría mucho material. Realmente me tiene muy sorprendido la riqueza teológica y profética que aparece en los salmos. Así que esta semana va a ser algo bonito, algo hermoso. Les damos la bienvenida a todos. Un feliz sábado, hermanitos queridos. Estamos llegando a la altura de la lección número 9. La 9, hermanitos, muy contentos y felices. Recuerden apoyarnos, suscribiéndose, comentando, compartiendo, dándole like, por favor, y orando los unos por los otros. Betico, un abrazo especial para ti de feliz sábado también. Que Dios me lo bendiga, campeón. Y bueno, que esta semana también el Espíritu Santo nos acompañe para hablar un escrito está. Bienvenido, papá. Feliz sábado. Amén, amén, Fabio. Igualmente para ti, feliz sábado. Dios te bendiga. Y bueno, sin más preámbulo, Fabio, porque esta lección es tan poderosa, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Amén. Dios, gracias te damos por este bonito sábado, por la oportunidad que nos das de disfrutar con nuestros hermanos y de tu palabra, Señor. Amén, Permite Señor. que sea nuestro principal alimento y que hoy podamos sentir tu presencia. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre amado. Pues, hermanos, enciendan los motores, siéntense derechitos, actívense porque vamos a estudiar esta lección titulada, bueno, al título que nosotros lo organizamos, ¿no? Porque el título quedaría en los Salmos segunda parte y queda corto, lo dijimos el sábado pasado. Más bien sería como fundamentos de la profecía en los Salmos. Y pues para esta semana, hermanos, vamos a estar meditando en el Salmo 67, versículos número 3 y 4. Salmo 67, versículos número 3 y 4. Voy a leerlo, mis hermanos, no lo voy a acompañar en pantalla para concentrarme aquí con ustedes un poquito mejor. Voy a leerlo y Betico, yo saqué de este texto para memorizar en el estudio personal que he realizado, extraje por lo menos 5 fundamentos proféticos de ese versículo, 5 fundamentos proféticos que encontramos a lo largo de la Biblia, particularmente en el Apocalipsis y los libros proféticos. Así que ya te los voy a compartir un poquitico para que los nutramos y los enriquezcamos. Perfecto. Dice el versículo así, mi querido Beto y hermanos, atentos, dice así: Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. ¿Sabes que quiero empezar, Beto, hablando de ese pedacito del texto que dice juzgarás a los pueblos con equidad? Porque tristemente hoy el ser humano mantiene ansioso y mantiene un poquito inquieto porque la justicia humana es muy desequilibrada, ¿no? La justicia humana se inclina hacia aquel que ofrece más dinero, hacia aquel que es más simpático, la mejor nacionalidad, aquel que tiene la mejor familia. ¿Quién sabe qué asuntos, qué variables se pueden obtener a la hora de que la justicia pueda inclinarse? Pero Dios habla de una justicia recta, una justicia equidistante, equitativa, una justicia equilibrada, habla el Señor. Así que, mi querido Betico, cuando uno piensa en los eventos finales, usualmente lo decíamos el sábado pasado, uno tiene como esa inclinación a pensar que los eventos finales solamente aparecen allí en asuntos de las bestias, aparecen en asuntos de los cuernos, que aparecen en asuntos de los poderes y todo eso. Pero cuando uno se va un poquitico a hablar de acontecimientos finales, pues ahí tenemos nosotros la justicia de Cristo, tenemos la lucha entre el bien y el mal, tenemos ahí el juicio, el fin del pecado, el sufrimiento. Todo esto hace parte de los eventos finales. Y en ese texto que acabamos de leer, yo extraje 5 fundamentos proféticos. Te comparto el primero para que tú puedas enriquecer también la lección de hoy. Lo primero es que ahí en ese salmo, Beto, y me encantó esto, en ese salmo se nos está haciendo un llamado a una adoración global verdadera, a una oración global verdadera. Alábente todos los pueblos, dice el Salmo, todos los pueblos tienen que alabarte, todos los pueblos tienen que rendirse ante ti. Claro, y este asunto a don Satan no le gusta, este asunto a Satanás no le va a gustar, Beto,
porque Él también pide adoración, porque Él ha querido adoración, Él ha querido que el ser humano se le doblegue ante sí. Pero viene el salmista y nos lo deja eternamente y nos dice, no, hay que alabar solamente al Señor, hay que alabar al Creador. Y este es un asunto que nos lleva allá a Apocalipsis, curiosamente al capítulo 13, donde el conflicto final tiene que ver con esa adoración, no con la adoración final, no solamente con el acto de un día, sino realmente a quién adoramos, a quién adoramos. Y cuando oramos en el día correcto, pues porque estamos adorando al Dios correcto. Así que el fundamento profético es que este es un anuncio anticipado del mensaje final que aparece en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y ahí el evangelio eterno debe proclamarse a toda nación, tribu, a toda lengua y a todo pueblo, llamando a toda la humanidad en el mensaje de los tres ángeles a adorar solamente a nuestro Dios como creador. Así que fíjate esto tan interesante, me sigue impactando cómo encontramos nosotros los fundamentos proféticos en los salmos. Me quedan 4, esperamos que el tiempo me ayude. Roguemos a Dios que sí. Sí, eso va a ocurrir. Eso, todo Okay. es posible aquí en Palabra Viva. Sí puedes creer, Señor. Porque si queda algo pendiente, nos queda en el salpicón. En el salpicón, salpiconcito. Así que vamos avanzandito. Fabio, justamente pensando en el título, ¿no? En los Salmos, la segunda parte, podríamos estar hablando de una continuidad de la temática que vimos la semana pasada, sin embargo, no es así. Y no quiero verlo desde ese punto de vista, más bien quiero verlo desde el siguiente. El verso bíblico, para memorizar, termina diciendo, y guiarás a las naciones de la tierra. Ok. Guiar es sustentar, guiar es dirigir, Ok. guiar es proteger, guiar es mostrar el camino. ¿En qué circunstancias? No lo sabemos, pero sabemos que de aquí en adelante el camino es duro, el camino es peligroso, Sí. el camino es riesgoso, es el camino. Pues tanto así que justamente finalizando el primer párrafo de la lección del sábado, dice, la profecía también trata temas clave relacionados con el pecado, como el sufrimiento, el juicio, la lucha entre el bien y el mal, la justicia, la injusticia, la persecución y mucho más. Entonces, Fabio, yo hice un paralelismo en 2 palabras pequeñitas mientras estudiaba. Ok. La primera, guiarás a las naciones de la tierra. Y la segunda, persecución. Guiarás a las naciones de la tierra en persecución. Y me anclé en ese punto, Fabio, Ok. para el conocimiento que quería compartir con nuestros hermanos. Ok. Así que, Fabio, justamente cuando yo voy a los Salmos, encuentro que los justos son blanco de los impíos. Claro. En otras palabras, Son objeto militar. los hijos de Dios muy a menudo son objeto de burla, opresión y ataques por parte de los malvados, simplemente por hacer lo correcto y vivir en obediencia. En otras palabras, si usted está viviendo alguna de estas circunstancias que he mencionado en este momento, no se preocupe, mi hermano, usted está haciendo la voluntad de Dios y lo que usted está recibiendo es simplemente ataques del enemigo, pero no estamos solos. Amén. No Amén. está solo, mi Amén. hermano. Hay un ejército de ángeles alrededor suyo y la presencia de Dios con usted. Amén. Mire lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 2. Con arrogancia el impío persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Tremenda esta declaración. Pero ahora mira cómo lo menciona Fabio, el Salmo capítulo 32, el versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. En otras palabras, lo que Satanás está haciendo con su ejército es incomodar, Claro. es maltratar, Fastidiar. es hacer todo lo posible porque el cristiano que está haciendo la voluntad de Dios desista, porque el cristiano que está haciendo la voluntad de Dios cometa algún error y lo juzgue y lo acuse y lo lleve a lo profundo por su pecado.
Satanás está tratando de engañar a los escogidos. Así que, mis hermanos, estamos en esta lucha cósmica, pero el Señor va con nosotros y va adelante. Gloria a Dios, Beto. Mira que me uno a esa declaración tan bonita, que obviamente lo que va a atravesar el pueblo de Dios no va a ser fácil. Esta semana vamos a estudiar un poquitito eso por ahí en el Salmo 46, hermanos, vamos a llegar por allá y vamos a estudiarlo un poquito. Sin embargo, Beto, fíjate que hay un texto que me viene a la mente ahorita, está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 32, el versículo 1, dice que después de la fidelidad que mostró Ezequías, el rey de Israel, después de esa fidelidad, cuando él decidió no doblegarse ante ese rey malvado, dice que entonces ese rey se enfureció contra él y vino y lo mandó, lo rodeó, hizo una cantidad de asuntos. Pues es que nosotros nos convertimos en blanco de Satanás es cuando aparece esa palabra, cuando aparece la palabra fidelidad. Y es la fidelidad la que opera para que Dios ponga su mano protectora sobre nosotros. Porque dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice que en aquel tiempo será tiempo de angustia, pero se levantará Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, el que ha estado mirando a ese pueblo que no se ha doblegado ante las pretensiones del mundo, ni por miedo, ni por nada de los asuntos, sino que ha avanzado sabiendo que Dios tiene el poder y que Dios gana, ¿no? Como lo decíamos en la lección. Satanás pierde y Cristo gana. Muy bien, Betico. En el segundo fundamento profético que encuentro en el texto bíblico, en el texto de memoria, es que la invitación para la salvación no es como lo argumentan algunas de las denominaciones religiosas hoy, que dicen que la salvación es solamente para Israel y que Dios de alguna manera primero vendrá por Israel y después dará una segunda oportunidad para el resto de las naciones, para el resto del mundo. El Salmo 67, versículos 3 y 4, me dice que la conversión es para todas las naciones, es decir, la invitación para la buena nueva, la invitación para disfrutar del cielo, la invitación para gozarse la vida eterna es para todas las naciones y todos los pueblos del mundo. Esto anticipa la visión del grupo de redimidos que aparece en Apocalipsis capítulo 7, que dice que había redimidos de todos los ángulos de la tierra, mi querido Beto. Es decir, el Salmo 67 me está diciendo a mí, Fabio, esto no es un asunto de un grupo especial. Israel fue un pueblo especial. Israel, Dios lo usó para ser portavoz de un mensaje, pero hoy la salvación no es solo para Israel, la salvación es para los que somos hijos de Abraham, y el verdadero israelita hoy no es el que hace parte o nació o tiene cierto tipo de sangre, es aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en el corazón. Esos somos el linaje de Abraham, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, los que caminamos viéndolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Para nosotros es ese reino de los cielos y la invitación de la salvación. Y el número 3, que puedo regalarte así rapidito, es que encuentro ahí en el Salmo 67 algo interesantísimo, y es que aparece el juicio divino, el juicio de Dios como tema central. Porque es que el versículo dice, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Y es que a veces pensamos que el juicio es asunto solamente de Daniel, por allá en el capítulo, ¿cuál es el capítulo del juicio? El 7. Pensamos que el juicio solamente está por allá en Apocalipsis, y resulta que no, el juicio viene allá, desde los Salmos nos están hablando. Porque juzgarás a los pueblos con equidad. Aquí se establece claramente la doctrina del juicio. Un eje central en la profecía bíblica que aparece por allá, te lo decía, en Apocalipsis 14, cuando el ángel proclama, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí llevo 3. Sí, señor. Fabio, pues justamente pensando en el desenvolvimiento de los últimos días y todo lo que acontecerá, hay otro asunto con el cual nosotros debemos lidiar, Fabio. ¿Cuál es ese asunto? La angustia y la aflicción del alma. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Pues, Fabio, la persecución genera dolor emocional profundo. El justo muchas veces se siente solo, rodeado únicamente por los problemas, por las dificultades, por los enemigos, por los que puede ver, por los que no. Y a veces inclusive se llega a considerar abandonado. ¿Te acuerdas de Elías? El mismo Cristo declaró en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿No? El mismo Cristo en su humanidad. El mismo Elías, ¿te acuerdas de Elías? Claro, el mismo Elías también, profeta del Señor, poderoso. Entonces, mira lo que la Escritura declara justamente para la persecución de estos tiempos. ¿Por qué digo yo para la persecución de estos tiempos? Porque muy probablemente nosotros estamos en países donde ser cristiano es algo bonito, está de moda,
es algo chévere, usted puede ir a la iglesia cuantas veces quiera, usted puede leer la Biblia cuanto tiempo desee, usted puede hacerlo en la calle, en su casa, fuera de su casa, usted puede tener un grupo pequeño en su casa y no pasa absolutamente nada. Pero hay muchos países en este momento que el ser cristiano se ha convertido en un delito. Y hay muchos que por causa de Cristo están en la cárcel, hay otros que han sido muertos, hay otros que están en circunstancias complicadas. Imagínate, Fabio, que justamente la semana pasada escuché el testimonio de un pakistaní que su hijo tuvo un problema con un chico musulmán, obviamente del mismo país, pero con una creencia diferente. Ellos cristianos, los otros musulmanes. Y por ese problema vino la familia del chico musulmán y le prendió fuego a la casa del cristiano. ¿En serio? Porque ¿cómo es que un cristiano iba a maltratar a un musulmán? Entonces, te puedes imaginar, nosotros hoy decimos alabado sea el Señor, yo creo en el Señor, pero hay otros que su fe está siendo probada en este momento. Entonces mira, Fabio, lo que dice el Salmo capítulo 69, versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Tremenda declaración es esta. Pero mira esta otra, el Salmo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ajá. Tremendas declaraciones. Sin embargo, el cristiano en este momento lo que debe hacer o lo que debemos hacer es aprender a descansar en el Señor. Amén. A pedir y clamar al Señor. Como en el Salmo 35, versículo 1, que declara: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Ok. Pelea contra los que me combaten, Señor. Pelea tú. Creo que esa debe ser nuestra actitud en este tiempo. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos. Sí, señor. Y los tiempos peligrosos, Betico, no se refiere solamente a las guerras, no se refiere solamente a los conflictos armados que existen entre las naciones. Tiempos peligrosos son por la degradación moral de la humanidad, por la corrupción política, por todo el engaño que existe en la humanidad. Todos esos tiempos son difíciles, no para la humanidad. El ser humano se va adaptando a eso, pero el cristiano sabe que eso todo va en contra de él y el cristiano necesita pararse firme, necesita pararse en la brecha como lo declara entonces allí el libro de Ezequiel. Voy, compadre, a darle aquí con cariño y con amor una más de esos fundamentos proféticos. Y voy a dejar una para el salpicón del sábado. Así que quiero que sepa del viernes. Quiero que sepa de una vez que voy a empezar el salpicón el viernes. Lo voy a empezar. Voy a empezar el salpicón. Bueno, y lo voy a empezar por el sábado. Porque me queda la que me pareció más interesante de todas. Por ahora quiero hablarte, Betico, de que de alguna manera en ese texto para memorizar de esta semana, Cristo aparece como el pastor de todas las naciones. Porque dice, y pastoreará a las naciones de la tierra. Esto lo que está queriendo decir es que Cristo se convierte en el verdadero administrador de la tierra. Cristo retoma todo su poder. Satanás pierde lo que él estaba haciendo ahora, porque Satanás hasta ahora parece que él está como gobernando, como que él está haciendo, como que él guía a la gente por donde él quiere. El camino él lo va mostrando como que es por aquí y está engañando a la gente. Pero que una vez, cuando Cristo venga e instaure su reino eterno, cuando Cristo desaparezca completamente a Satanás y obviamente al pecado, a la raíz del pecado, entonces Cristo se convierte en el pastor y se cumple la profecía que el mismo Cristo dijo. Habrá un solo redil y habrá un pastor, dice la Biblia. Un redil y habrá un solo pastor. Y pues el asunto aquí, mi querido Beto, es que nosotros hemos sido invitados a participar de ese redil y a ser guiados por ese maravilloso pastor que es nuestro Señor Jesucristo, que aparece desde los Salmos y que llega entonces por allá hasta Apocalipsis. Amén, amén, gloria al Señor. Pues Fabio, después, es que has cerrado de una manera muy linda el estudio del día de hoy. Gloria a Dios. Y después de este cierre tan bonito que has hecho, pues no queda más que descansar en los brazos del Señor. Amén. Con una promesa súper bonita para esta semana.
Miren cómo lo declara Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mis hermanos, el Señor no se olvida de lo que usted y yo hacemos. Y Él está ahí presto cada vez que nosotros lo necesitamos. ¿Sabes que esta promesa esta semana me alienta mucho, Beto? Porque he llegado a pensar eso, ¿no? ¿Dónde está el Señor? Señor, no me quiero justificar, pero Señor, estamos trabajando para ti. Y el salmista también lo dijo, ¿no? El salmista dijo, Señor, no te olvides de lo que yo he hecho por ti. Es el salmista, no te olvides. Y pues la promesa esta semana nos lo recuerda. Así que, hermanos, Dios no se olvida de las cosas que se hacen con corazón, con las motivaciones correctas, buscando proclamar el nombre de Jesucristo. Llegamos al final de este estudio, pero aún queda mucho de la semana. Queda mucho de la semana y vamos a seguir aprendiendo. Así que, hermanos, vamos a orar y terminamos. Querido Dios, Señor, muchas gracias porque nos ha permitido estudiar la lección en este sábado. Queremos disfrutar hoy este espacio con la familia, con los amigos, con los hermanos, pero también, Dios, para aquellos que han estudiado la lección junto a nosotros en horas de la mañana, pues que puedan llevarse esta bonita aplicación para la iglesia y compartirlo con otros. A quienes estudien al segundo tiempo, Dios, que el Espíritu Santo pueda ayudarles cada día también para que tomemos siempre las mejores decisiones, decidirnos por estar a los pies de Jesucristo, tema que estaremos tocando esta semana también, bendito Dios. Gracias por su amor, su compañía y toda la bondad que usted nos prodiga. Lo pedimos todo, lo esperamos, lo confiamos con fe y con todo el cariño en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide. Chao. Con la ayuda de Dios, hermanito, la cita es para mañana a las 5 de la mañana en Palabra Viva. Dios les guarde. Chao, chao.